Todo comenzó en el año 2014. A Victoria le quedaban 27 años y yo tenía 26. Llevábamos 5 años juntos, 2 de ellos casados. Nos conocimos en la universidad, ella estudiaba contabilidad y yo ingeniería mecánica. Nos vimos por primera vez en una fiesta de un amigo en común. Entre nosotros surgió algo de inmediato y tras algunas citas nos convertimos en pareja. Un año después, nos casamos. Victoria tenía una hermana mayor, Lucía, casada con Felipe, un buen amigo suyo. Pero la verdadera dificultad venía de la madre de Victoria, María. Desde el principio no me aceptaba y buscaba cualquier excusa para separarnos. Siempre sentí que no le agradaba, pero no entendía por qué. En cada oportunidad decía cosas como: «A Victoria merece algo mejor o tú no eres para ella». Era humillante y emocionalmente agotador. Pero yo pensaba que mi vida era perfecta. Victoria era increíble, hermosa, inteligente, la mujer más maravillosa que había conocido. Tenía un buen sueldo como ingeniero mecánico y en general todo marchaba bien. Acordamos no tener hijos de inmediato, queríamos viajar y terminar de pagar la hipoteca. Victoria estaba de acuerdo e incluso empezó a hablar de estudiar un máster, lo cual acepté encantado de financiar. Solo quería que sintiera mi apoyo. Un año después del matrimonio, todo cambió. La madre de Victoria, María, se cayó y fue hospitalizada unos días. Los médicos dijeron que no era nada grave, pero recomendaron reposo en cama. Victoria estaba muy angustiada. Vi cuánto le afectó el deterioro en la salud de su madre. Se quedó con María durante la recuperación y lo respeté, aunque deseaba pasar más tiempo con ella. Y luego llegó el aniversario. Los padres de Victoria celebraban 30 años de casados. Aquella noche hubo 2 anuncios impactantes que me dejaron descolocado. El primero fue la noticia de Lucía, que llevaba años intentando quedar embarazada. Contó que no lo había logrado, a pesar de decenas de visitas a distintas clínicas. El dolor de no poder ser madre era insoportable. Vi las lágrimas en sus ojos, y fue uno de esos momentos en los que quisieras absorber el dolor ajeno, pero no puedes. El segundo anuncio lo hizo María. Siempre supe que era una mujer bastante fría, pero sus palabras me atravesaron como una lanza. Con lágrimas en los ojos, confesó cuánto deseaba convertirse en abuela. En su voz se notaba una ansiedad profunda, y cada palabra pesaba como una carga. Una caída desafortunada. Y ya está, nadie sabe cuándo puede pasar algo así, dijo con voz temblorosa. La he visto crecer, y ahora solo quiero vivir para ver a mis nietos. Miré a Victoria, estaba en shock. Se le había ido el color del rostro, los ojos muy abiertos, y las manos le temblaban cuando alcanzó su copa de vino. Pero entendí que eso no la ayudaba. Las palabras de su madre le habían llegado directo al alma. Después de la celebración volvimos a casa y se notaba cuánto había afectado todo eso a Victoria. Al principio casi no decía nada, como si estuviera atrapada en su mundo interior, procesando lo ocurrido. Intenté darle su espacio, pero al cabo de un tiempo no pude más. «Victoria», dije con suavidad, sentándome a su lado en el sofá. «¿Estás bien?». Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo sé, Mateo», susurró. «Simplemente, no lo sé. ¿Es por tu madre?», pregunté con cautela. Asintió, la voz quebrada, «pero tiene razón. No vivirá para siempre. Y Lucía, ella está sufriendo a no sé qué hacer». La abracé con fuerza. «No tenemos que tomar decisiones ahora, ¿vale? Vamos a superarlo juntos». Pero incluso mientras decía eso, sentía que algo había cambiado. La madre de Victoria había tocado una fibra muy sensible, y eso la marcó profundamente. Todo se sentía distinto, aunque entonces no comprendía del todo en qué medida. Elegí ignorar la situación, un error del que ahora me arrepiento, pero en aquel momento no pude afrontarlo. Pasaron las semanas, luego los meses, sin que ocurriera nada fuera de lo común, hasta que un día recibí una llamada urgente de Victoria. Su voz temblaba. «Mateo, estoy en el hospital», dijo apenas conteniéndose. «Es Lucía», intentó hacerse daño. Me quedé helado, paralizado por el miedo. «¿Tú estás bien?», pregunté, aunque sabía que a ella no le había pasado nada. «Yo estoy bien», respondió rápidamente. «Pero Lucía está muy mal. Mateo, necesito que vengas». No dudé ni un segundo. «Ya salgo para allá»,
dije intentando sonar firme. No quería que notara lo asustado que estaba. Mi mente era un torbellino. No podía entender cómo había pasado algo así. Apenas terminé el trabajo, fui directo al hospital. Allí encontré a Victoria en la sala de espera. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. María también estaba allí, apartada, con una mirada fría, casi acusadora. Había una tensión palpable en el ambiente. Algo no iba bien. Cuando me miró, no vi ni una pizca de compasión en sus ojos, como si todo aquello fuera culpa mía. Me acerqué a Victoria, la abracé con fuerza, intentando calmarla, pero la mirada de María no me dejaba en paz. En la sala también estaban Felipe y el esposo de María, Bruno, pero su presencia no aliviaba en absoluto la tensión. Todos estaban al límite, pero fue la frialdad de María lo que se grabó en mi memoria, como si toda la culpa recayera sobre mí, y no entendía por qué. ¿Qué pasó?, pregunté en voz baja, intentando entender. La voz de Victoria temblaba. Todo es por no poder tener hijos. Mateo, Lucía lleva años luchando con eso, pero después de lo que mamá dijo sobre los nietos, simplemente se vino abajo. La presión fue demasiada. No pudo más. Sentí como algo se encogía dentro de mí. No podía imaginar lo que estaba atravesando Lucía, pero entendía lo profundamente que debía haberla herido. 2 días después, dieron de alta a Lucía del hospital. Aún se la notaba apagada, pero físicamente estaba bien. Los médicos le recetaron antidepresivos para lidiar con las secuelas, y toda la familia se reunió en casa de María para hablar de lo sucedido. El ambiente era tenso, el aire denso de silencios incómodos y miradas esquivas. Estábamos sentados en el salón, y de nuevo surgió el tema de los nietos. El dolor de Lucía por no poder ser madre seguía presente, y las palabras de María en aquella celebración parecían seguir resonando en la mente de todos. Dudé un momento, sabiendo cuán controvertida podía parecer mi propuesta, pero aún así decidí decirla. ¿Y si tú y Felipe consideraran la adopción? Sugerí, tratando de sonar sereno. Podría ser una oportunidad de tener un hijo en sus vidas, aunque no sea biológico. La adopción es una salida real y puede traer mucha alegría. La habitación quedó en un silencio absoluto. Sentía todas las miradas sobre mí. Sabía que mi idea no sería fácil de aceptar, pero aún así creía estar haciendo lo correcto. María entrecerró los ojos y me miró como si acabara de proponer algo ofensivo. Adoptar a un niño, dijo bruscamente. No es lo mismo que tener uno propio. Estamos hablando de un nieto de verdad, de nuestra sangre, de un niño nacido en nuestra familia. Sus palabras sonaron como una bofetada. Traté de disimular mi molestia. Mi propuesta no venía de una falta de respeto por los valores familiares, sino del deseo genuino de ofrecer a Lucía y Felipe una oportunidad de formar su propia familia. Pero María no quería ni escuchar. Tras eso, la conversación se cortó. Ya no hubo más sugerencias, ni una sola idea. La tensión en la sala era asfixiante. Nos fuimos poco después. Por el silencio de Victoria supe que estaba tan molesta como yo. Durante las semanas siguientes, todo empezó a cambiar. Lucía y Felipe comenzaron a visitarnos con más frecuencia, pero su presencia se sentía extraña. Entraban y los escuchaba murmurar en la cocina, pero apenas cruzaban al salón, todo se quedaba en silencio. Había algo sutilmente ajeno en su comportamiento, algo oculto e incómodo. No podía quitarme de encima la sensación de que me estaban ocultando algo, pero no entendía qué, y eso lo hacía aún más inquietante. Al principio decidí no darle demasiada importancia. Tal vez Lucía simplemente buscaba apoyo en su hermana, pero luego Victoria empezó a cambiar. Se volvió más reservada con su teléfono, lo escondía cuando entraba en la habitación. Cuando intentaba acercarme a ella después del trabajo, se apartaba. Nuestra cercanía, siempre tan fuerte, empezó a desvanecerse. Entre nosotros crecía una distancia, y yo no podía entender la razón. Y entonces llegó el 5 de julio, un día que nunca olvidaré. Volvía del trabajo, y al acercarme a nuestra casa, vi varios coches estacionados frente a la acera. El corazón se me encogió. No sabía qué estaba pasando, pero presentía que algo no iba bien. Me apresuré a entrar, y al hacerlo, vi a toda la familia menos M y suegra, Lucía con Felipe, Bruno, sentados en el salón con rostros sombríos. Siéntate, tenemos que hablar,
dijo Victoria con tensión en la voz. Miré alrededor, todos me observaban como si esperaran algo. El corazón me latía con fuerza descontrolada. ¿Qué está pasando?, pregunté, pero antes de que pudiera decir algo más, mi suegra, María, me interrumpió. ¿Qué solución puedes ofrecernos tú? Su voz era cortante. Parpadeé, desconcertado. ¿De qué están hablando? María entrecerró los ojos y lanzó una mirada hacia Victoria antes de responder. De los nietos, pronunció con frialdad, y sus palabras cortaron el aire como una navaja. Una oleada de irritación y desconcierto me recorrió el cuerpo. Yo no entiendo, murmuré, y sin esperar respuesta, decidí decir en voz alta lo que había estado rondando en mi mente desde hacía tiempo. Tal vez deberíamos considerar la fecundación in vitro. Sé que no garantiza nada, pero podría ayudar. La reacción de María fue inmediata. Su rostro se torció con una expresión de repulsión. En su mirada se leía el viejo juicio incrustado, como una marca permanente. Negó con la cabeza con tal firmeza que parecía que la decisión ya estaba tomada. No, no, murmuró casi para sí. Luego levantó la cabeza y en sus ojos brilló algo cruel, despiadado. Yo tengo otra solución. La miré fijamente, mi mente girando en círculos tratando de entender a qué se refería. Volteé hacia Victoria, esperando algo de apoyo, pero ella no me miraba. En lugar de eso, su mirada estaba fija en Lucía, y luego volvió hacia su madre. Giré la cabeza hacia Lucía, y estaba sonriendo. Su esposo, Felipe, estaba sentado junto a ella con una expresión tan satisfecha que resultaba insoportable. Se recostó en el sillón como si fuera el ganador de algo. La tensión en la sala se volvía cada vez más espesa, y yo no tenía idea de qué pasaría a continuación. Guardé silencio, esperando que Victoria dijera algo, pero ella solo se quedó allí, mirando al suelo con una expresión imposible de descifrar. Y de repente estalló. Idiota, di algo ya. Sus palabras me golpearon como una bofetada y di un respingo, sin entender de dónde venía tanta rabia. No respondí enseguida, tratando de digerir lo que estaba pasando. El silencio llenó la habitación, pesado, sofocante, y entonces María volvió a hablar, con una calma gélida que me heló la sangre. Como bien sabes, querida, dijo María, dirigiéndose a Victoria, Lucía está condenada, no tiene posibilidad de darnos nietos. La alegría de la maternidad le está negada. En su voz se percibía una compasión venenosa, empapada de juicio. Victoria interrumpió a su madre con brusquedad. Hemos considerado otras opciones, dijo con una tensión en la voz que me resultaba completamente ajena, pero la maternidad subrogada es un riesgo. La genética, las enfermedades hereditarias, no sabemos qué podría transmitirse al niño. Negó con la cabeza, visiblemente agotada. Felipe, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. Además, es caro. Simplemente no tenemos los medios, especialmente considerando cuánto cuesta criar a un hijo después. A duras penas seguía la conversación, pero no iba a permitir que me excluyeran así. Entonces, ¿qué proponen?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro me invadía el pánico. Y entonces María soltó las palabras que cayeron como un trueno en plena calma. Si tú te niegas a tener hijos, entonces Victoria se quedará embarazada de Felipe. Me congelé. Todo se detuvo a mi alrededor. El corazón me retumbaba en el pecho y sentí como la sangre se me iba del rostro al comprender el significado de esas palabras. ¿Embarazada de Felipe? ¿Mi esposa con mi cuñado? La miré buscando una negación, un gesto, una señal, pero no levantó la vista. Seguía mirando al suelo. El silencio entre nosotros era ahora un muro infranqueable. ¿Embarazada de Felipe? Apenas podía pensar, apenas podía respirar. Tragaba saliva, sin poder articular palabra. Esperaba que fuera una broma repugnante, pero pronto comprendí que no lo era. María continuaba hablando con la misma frialdad, como si ofreciera algo perfectamente razonable. Sabemos que no quieres hacerte cargo de un hijo, dijo con indiferencia. No te preocupes, cuando nazca lo registraremos a nombre de Lucía y Felipe. Sentí como la sangre se me escapaba del rostro. Estaba en estado de shock.
Quería despertar de esa pesadilla, pero María no tenía intención de detenerse. Hablaba como si no acabara de pronunciar algo monstruoso. Los hijos no son mercancía, añadió con un tono altivo, no se hacen en laboratorios. Deben ser concebidos con amor, como fruto de una unión. Es decir, mediante intimidad. Cada palabra suya quedaba suspendida en el aire, sofocante. Luego siguió hablando, mencionando a la religión, las prohibiciones de la Iglesia contra la fecundación artificial, el miedo a que un niño nacido fuera de la ley natural estuviera condenado. Ya no podía seguir escuchando, no podía seguir allí, en esa habitación, rodeado de esas personas y de esa locura. Me levanté bruscamente, con los puños apretados. Jamás, grité. Rara vez alzaba la voz, pero esta vez no podía contenerme. Tenía que dejar claro que esto era completamente inaceptable. Victoria, ¿qué quieres decirme?, pregunté, conteniendo a duras penas la rabia. Victoria me miró. En sus ojos vi algo entre confusión y miedo. No dijo una sola palabra, y eso fue lo que más dolió. No estaba de mi lado. Ni siquiera intentó defenderme. María me sostuvo la mirada con desafío. Mi grito parecía haberla sorprendido, pero en lugar de retroceder volvió a hablar, como si esperara que comprendiera su punto de vista. Pero yo no tenía intención de hacerlo. Felipe, que hasta ahora había guardado silencio, se acercó y extendió la mano para ponerla sobre mi hombro. No me toques, rugí, retrocediendo, a punto de explotar. Respetamos tu decisión de no querer hijos, dijo María con ese tono condescendiente que resulta más irritante que cualquier insulto. Lo entiendo, Anne, eres joven, valoras tu libertad. Por eso será Felipe quien se encargue. Me quedé inmóvil. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. Pero ella continuó. Lucía está de acuerdo en que el niño debe ser concebido a través de un acto de amor. Así que todo se hará entre Victoria y Felipe. No podía creer lo que oía. Esas palabras eran imposibles. No aguanté más. «Estás loca, vieja bruja», grité, y la voz se me quebró por la rabia. El silencio cayó sobre la habitación como un manto. El tiempo parecía haberse detenido. Lucía soltó un jadeo. El rostro de Victoria se torció en un gesto de furia. Pero detrás de esa rabia se escondía algo. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? No lo sé. Felipe, que hasta entonces no había dicho nada más, me miró con una sonrisa burlona. «Vamos», dijo con condescendencia. «Va a ser divertido». Y eso fue todo. No recuerdo cómo ocurrió. Al siguiente instante, ya me había lanzado sobre él. Mi puño impactó con fuerza contra su rostro y cayó al suelo como un saco. La habitación estalló en gritos. Lucía gritó. Victoria también. Sus voces zumbaban en mis oídos. Pero yo no escuchaba nada. Solo el latido ensordecedor de mi propio corazón y la rabia que me consumía por completo. «Lárguense de mi casa», rugí, con la voz desgarrada por la ira. No esperé respuesta. Me di la vuelta bruscamente y me encerré en nuestro dormitorio. Encerré con llave. Escuchaba sus gritos desde la otra parte de la casa. Minutos después, al mirar por la ventana, los vi salir. La puerta se cerró de golpe y entonces Victoria entró en la habitación. Tenía la cara roja de rabia, pero en sus ojos había dolor. «Me daba igual», gritó, con la voz temblando por la emoción. No le importaba que su familia acabara de intentar convencerme de permitirle acostarse con Felipe. Le daba exactamente igual. No pude seguir callando. «Estás ignorando que querían obligarme a aceptar que te acuestes con tu cuñado», grité, perdiendo el control. Victoria no respondió, solo me miró con odio. Y no volvió a hablarme en todo el día. Esa noche, después de haber pasado horas con mi mejor amigo Eliseo, volví a casa. Él había sido mi refugio. Me escuchó, me apoyó. «Es una trampa», Mateo dijo, negando con la cabeza. «La culpable de todo es tu suegra». Asentí, sintiendo una vez más como todo se derrumbaba sobre mí. Tenía razón, en el centro de todo estaba María. Entonces me propuso algo que, al principio, me pareció una locura, pero luego empezó a tener sentido. «Tal vez tú y Victoria deberían dejar la ciudad, alejarse de toda esa porquería.
Cuanto menos contacto tengan con su familia, menos poder tendrán sobre ustedes. Llevaba días dándole vueltas a cómo ponerle fin a todo. La idea de irnos sonaba como una salvación, aunque me costaba admitir que tal vez huía del problema. Pero quizá eso era justo lo que necesitábamos. Esa noche, al volver a casa, encontré a Victoria sentada en la cocina. Tenía el rostro rojo e hinchado. Había estado llorando. Me quedé quieto en el umbral. Un nudo en la garganta me apretaba el pecho, pero no sabía qué decir. Victoria. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Ella alzó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. ¿Han hospitalizado a mamá?, dijo Victoria con la voz temblorosa. Está en estado crítico. No tuve tiempo de pensar antes de responder. Que se muera esa bruja. Y cuanto más sufra, mejor. Las palabras salieron solas, amargas, heladas. Sabía que le estaba haciendo daño, pero ya no podía detenerme. No fue mi momento más noble, lo reconozco. Victoria se encogió sobre sí misma y rompió a llorar. Me quedé ahí, mirándola, sintiendo como el corazón se me hundía en el pecho. No quería ser cruel solo. Había guardado tanto por tanto tiempo que acabó explotando. No quise herirte, murmuré, pero después de todo lo que hizo tu madre, me cuesta sentir el más mínimo respeto por ella. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró. No lo entiendes. Mateo y Lucía siguen en depresión. Tengo miedo. Tengo miedo de que intente algo otra vez. La salud mental de Lucía siempre había sido un tema delicado, y yo no podía fingir que sabía cómo manejar eso. Guardé silencio un momento, y luego dije, casi en un susurro, vamos a intentarlo. Tener un hijo, a nuestro hijo. Tú y yo. No quería decirlo, pero lo di. No tenía otra salida. Victoria me miró, y su rostro se iluminó. Sonrió, apenas, como si algo se hubiera aliviado en su interior. Bien, lo intentaremos pronto, pero en el fondo sabía que no se trataba de hacer feliz a Victoria, se trataba de mantener una paz frágil con su familia, y eso no estaba bien, pero ya no podía echarme atrás, no después de esa mirada. Pasaron unos días sin incidentes. Victoria había cambiado, estaba más dulce, más cariñosa, más cercana. Ya no escondía el teléfono, me sonreía de repente a media tarde, y yo sentía cómo volvía a enamorarme de ella. Pero algo dentro de mí no estaba tranquilo. Había algo que no encajaba. No sabía qué, pero no confiaba. Pasaron 6 meses, y sin darme cuenta, me encontré más dentro de esa relación que nunca antes. No supe cuándo ocurrió, pero amaba a Victoria más que antes. Ella pedía menos y yo le daba. Quería un televisor nuevo, lo compraba. Le apetecía un día de spa, lo reservaba. ¿Por qué? Tal vez era culpa, tal vez una necesidad de reparar lo dañado. Pero de un modo u otro, su felicidad se volvió mi prioridad. María no volvió a mencionar el tema de los nietos. Lucía, al parecer, empezaba a mejorar. No sabía si era por todo aquello del niño o simplemente por el paso del tiempo, pero agradecí que la presión, por fin, se hubiera disipado. Y entonces decidí darle una sorpresa a Victoria. Había estado ahorrando, planeando, quería mostrarle cuánto significaba para mí. Quería empezar de nuevo. El 20 de febrero entré en casa con los boletos en la mano, pero dentro reinaba un silencio inquietante. Pensé que Victoria habría salido un momento, pero al subir las escaleras sentí algo raro. En nuestra habitación, sobre la cama, había una nota. Reconocí su letra al instante. El corazón me dio un vuelco. Mateo, sabes que entre nosotros nada ha cambiado. Te amo como nunca, y sé que tú también me amas. Mamá ha empezado a verte con otros ojos, a su manera, te respeta, pero Lucía sigue siendo infeliz. Y yo sé que la culpa que llevamos por no haberle dado un hijo la está destruyendo por dentro. Nunca te lo dije, pero tú lo entenderás. Has cambiado mucho en estos meses. Te has vuelto más fuerte. Y sé que me amas tanto, demasiado. Por eso mis padres, Lucía y Felipe, van a hacer lo que decidimos hace medio año. Hoy nos vamos de la ciudad. Voy a quedar embarazada de Felipe. No diré a dónde vamos, no tienes por qué preocuparte, ni tú ni él. Lucía dice que está muy nervioso. Tal vez no funcione a la primera, por eso nos tomará un mes a no nos busques. Volveré cuando esté embarazada.
Eso no cambiará nada entre nosotros. Haremos como si nada hubiera pasado. Nadie más en la familia lo sabe, y así debe quedarse. Esto será solo entre tú y yo. Me quedé inmóvil, incapaz de comprender lo que acababa de leer. Un dolor feroz me atravesó el pecho, junto con una humillación que me dejó sin aliento. No voy a mentir, fue lo más doloroso que había vivido, pero justo en ese instante lo comprendí. Todo en esa relación no quedaba ni confianza ni reciprocidad. Todo se sostenía sobre los caprichos de su madre. Sentí rabia. Sí, pero más que nada, sentí vergüenza de mí mismo. Victoria me había pisoteado, y su madre, como siempre, movía los hilos desde las sombras. Había sido un ingenuo al creer que todo era real, que Victoria me amaba de verdad. Con el tiempo, ese dolor se transformó en indiferencia. 2 días después, entendí algo que nunca había visto con claridad. Antes son lo hábiles que pueden ser algunas personas para manipular. Victoria y su madre lo habían orquestado todo con tal precisión que yo había quedado como un tonto. Me habían pintado como el esposo sumiso que lo perdona todo. Y lo peor, yo lo había permitido. Pero ya no más, a nunca más. No voy a dejar que me pisen otra vez. Ya no soy ese hombre, no voy a quedarme callado. Subí al coche y conduje hasta la casa de los padres de Victoria. Tenía la cabeza llena de cosas que quería decir. Quería respuestas, aunque no supiera por dónde empezar. Al llegar, no había ningún coche en la entrada. Todo tal como decía la carta. Ya se habían ido. El sentimiento de humillación se intensificó. Todo había sido planeado al detalle. En secreto me sentí enfermo. Volví a casa furioso, desgarrado por dentro. No podía dejar de pensar. Tomé el teléfono y marqué a Felipe. Respondió tras varios tonos. «Hey, hermano», dijo, con una nota de preocupación en la voz. «¿Estás bien?» Respiré hondo. No estoy bien. Victoria se fue, se escaparon, como si nuestro matrimonio no significara nada. Se fue para embarazarse de Felipe. Me detuve, no tenía sentido seguir hablando. Ya lo había dicho todo. Felipe suspiró, pesado. Joder, eso es una puñalada. ¿Qué vas a hacer? No tenía una respuesta. No lo sé, Felipe. Sinceramente, no lo sé. Abrimos un par de cervezas y nos quedamos en silencio. El silencio lo cubría todo, denso, como una manta mojada. Con cada trago, todo se asentaba un poco más. Unos minutos después, él volvió a preguntar. «Pero en serio, ¿qué piensas hacer?» Ni lo miré, mis ojos seguían fijos en la botella, ya tibia en mi mano. «Nada», respondí en voz baja, «no voy a hacer nada. Ni siquiera quiero buscarla, solo quiero que todo esto se acabe». Más tarde esa misma noche, intenté llamar a Victoria, pero vi que había dejado el teléfono en casa. No me sorprendió. Lo hizo a propósito, una forma más de impedir que me comunicara con ella, de no darme respuestas. Tomé su teléfono y revisé las conversaciones. Todo parecía normal, charlas con la familia, actualizaciones sobre el estado de salud de su madre. Todo eso me pareció falso, artificial. El fin de semana fue un infierno. Estaba hirviendo de rabia, como si algo me estuviera devorando desde dentro. La traición, las manipulaciones, todo eso alimentaba mi odio hacia Victoria y su familia. No sabía si algún día podría volver a mirarlo sin sentir asco. No lo podía creer. Mi esposa, Victoria, me había sido infiel con Felipe, su propio cuñado, durante meses. Esa excusa absurda de que él estaba demasiado nervioso para concebir era patética. Un mal teatro. Todo había sido una conspiración a mis espaldas. Estaba harto. Tomé una decisión. Compré boletos a Canadá, empaqué mis cosas y vendí el coche. La casa era alquilada y ya estaba pagada por 6 meses. Vendí la mayoría de los electrodomésticos por efectivo. Saqué el dinero de todas las cuentas, incluso la conjunta. No le dejé ni una moneda. Cancelé tarjetas. Cambié seguros. La borré de mi vida. Tenía un fondo de emergencia que me alcanzaría para 3 meses, al menos. Le pedí prestado a Felipe, que no lo dudó. «Hermano, si necesitas algo, llámame. Solo manténme informado». Sabía que podía contar con él.
Llevé su teléfono. Antes de irme, renuncié a mi trabajo. No quería oír hablar de nada ni de nadie, mucho menos de ella. La traición era demasiado profunda. Pasaron 3 semanas desde que comencé mi nueva vida en Canadá, cuando recibí una notificación de WhatsApp en el celular de Victoria. Era del grupo familiar llamado El Bebé Anme, congelé, la curiosidad me ganó, abrí el mensaje y el corazón. Se me cayó al suelo. Era de Lucía, finalmente sucedió. Familia. Después de más de 20 intentos, al fin vamos a tener un bebé. Abrí la foto que Lucía había enviado al chat. En la imagen, Felipe sonreía, de pie junto a Victoria, que estaba acostada en la cama. Llevaba solo ropa interior y entendí de inmediato que acababan de estar juntos. La siguiente imagen era una prueba de embarazo positiva en Victoria. Estaba embarazada de Felipe. En ese momento, mi mundo se vino abajo. No podía creer lo que veía. Rabia, dolor, humillación, todo me golpeó de golpe. Pero yo ya estaba demasiado lejos, en Canadá. Y sabía que no había camino de regreso. No podía seguir a su lado. No después de todo esto. Los mensajes seguían llegando. Felicidades, de Lucía. Por fin lo conseguimos. De Felipe y mi esposa Victoria, en el centro de todo eso, viviendo una vida ajena, desconocida para mí. Intenté borrar todo eso de mi cabeza. Comencé a buscar trabajo en Madrid, cualquier cosa para distraerme. Por suerte, mis conocimientos en ingeniería y los idiomas me ayudaron a conseguir empleo en el almacén de una pequeña fábrica. No era un trabajo prestigioso, pero era suficiente para sobrevivir. Y eso era mejor que quedarme rodeado de mentiras y traiciones. Una semana después de empezar el trabajo, me desperté un domingo por la mañana y vi un mensaje de Victoria. Decía Anamor: ya estoy en casa. Todo salió bien. Estoy embarazada. Ven pronto. Necesito contarte algo. Me quedé mirando el mensaje largo rato, sin poder creer su descaro. ¿De verdad pensaba que iba a volver con ella después de todo? No respondí. Pasé todo el día caminando por Barcelona, tratando de despejar la mente y no pensar en ella ni en la pesadilla de la que había escapado. Pero los mensajes no se detuvieron en cariño. Vuelve a casa. Tenemos que hablar. Eni, las cuentas están vacías, las tarjetas no funcionan, necesito dinero para la comida. También ignoré eso, que se encargue su cuñado y esa bruja vieja ahora. Dinero ya no era mi problema. Seguí adelante, buscando al menos un poco de paz. Pero Victoria seguía apareciendo en mi vida como una astilla que no se deja sacar. Después vinieron las llamadas. En la pantalla del móvil aparecían los nombres San Victoria, Lucía, Felipe. Rechazaba una tras otra. El teléfono no paraba de vibrar con notificaciones. No dejaban de escribir y llamar. Victoria, Lucía, Felipe, suplicando hablar, pero ya me daba igual. Y entonces llamó mi padre. No lo esperaba, y su voz al otro lado me descolocó por completo. Mateo dijo con tono tenso: tenemos que hablar. Tu madre está preocupada por ti. ¿Por qué estás ignorando a Victoria? No supe qué contestar. No hablábamos hacía ya varias semanas. Papá, mantente al margen. No puedo más. Ya terminé con ellos. Guardó silencio. Mateo, esto es un asunto familiar. No hagas tonterías. Tienes que volver a casa. Casa, pensé. ¿Qué casa? La que ellos destruyeron. No quería regresar. Pero papá, como siempre, trataba de ser la voz de la razón. Hijo, piensa en lo que estás haciendo. Tu madre quiere ayudarte. Podemos arreglarlo todo. ¿Arreglarlo? No había nada que arreglar. Victoria tomó su decisión N- y yo la mía. Terminé la llamada, pero entendí algo importante. Ahora papá también estaba metido en esto. Pasaron 2 días más, volvió a llamarme. Esta vez le conté todo. La traición, el mensaje que Victoria me dejó, incluso le mostré la captura de pantalla del chat de WhatsApp. Al principio se quedó en shock, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Estás diciendo que se acostó con Felipe, tu cuñado?, preguntó, casi desconcertado. Sí, respondí con dureza. Está embarazada de él. Es real. Hubo una larga pausa. Luego papá habló otra vez. No puedo creerlo. Mateo, mantente firme. Estás mejor sin ella. Estoy contigo, hijo. Al diablo con esa suegra y al diablo con esa esposa. Yo te cubro, Ann. Si vuelven a llamar, yo mismo los enfrento. Lo sé.
Dije. No voy a volver. Y no quiero tener nada más que ver con ellos. Le dije que, en cuanto me estabilizara, lo llevaría a Madrid conmigo. Le pedí que bloqueara a Victoria y que no la dejara volver a nuestras vidas. Cerré definitivamente ese capítulo. Los siguientes 15 días mantuve el móvil apagado. No quería escuchar a nadie, ni a Victoria, ni a su familia, ni a nadie. Cuando finalmente me establecí bien en Canadá, compré un teléfono nuevo y cerré todas mis cuentas en redes sociales. Ni siquiera eliminé a Victoria ni a sus familiares de mis contactos. Simplemente los oculté. Ya no necesitaba sus mensajes persiguiéndome como sombras del pasado. Un día recibí un mensaje de mi mejor amigo, Elías. Me contó que Victoria se había presentado en su casa, desesperada por saber algo. Apareció en mi puerta. Escribió. Me preguntó dónde estabas. Le dije que quizás debería haber pensado en eso antes de acostarse con tu cuñado. Luego simplemente cerré la puerta en su cara y le dije que si no se iba, llamaría a la policía. Eso me levantó un poco el ánimo. Al menos alguien se puso de mi lado. Elías dijo que ella estaba en un estado lamentable. No me sorprendió. Ella misma lo arruinó todo. Y ahora llegaba la factura. Un par de semanas después volví a encender el móvil y casi me arrepentí. Más de 100 mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de Victoria. En sus mensajes no había más que súplicas. Por favor, Mateo, por favor, todavía te amo. No significa nada, quiero darte a ti el primogénito. Lo hice por mi hermana. No me ignores. Respóndeme. Te amo. Su voz en los mensajes de audio sonaba rota, desesperada, pero a mí no me movió ni un músculo. Ya había tomado mi decisión. Después comenzaron los mensajes de la suegra. Ann estaba furiosa, me llamaba irresponsable, me acusaba de egoísmo. Decía que estaba destruyendo el futuro de su nieto, que Victoria había bajado mucho de peso por el estrés y que incluso tuvo que ser hospitalizada por una crisis nerviosa. Me daba igual sin dudarlo. Bloqueé su número. Ann no respondía a nadie. Cada día me sentía más libre. Al poco tiempo, mi padre se mudó conmigo. Fue un verdadero alivio. Comenzó a adaptarse a la vida en Canadá. Y por suerte, todo le iba bien. Yo también conseguí un mejor trabajo, con buen sueldo, y por primera vez en mucho tiempo, mi vida comenzaba a ordenarse. Tiempo después logré algo que ni siquiera me atrevía a soñar. Obtuve la residencia permanente en Canadá. Reconstruí mi vida desde cero. Tras contratar a un buen abogado, la situación empezó a estabilizarse. Presenté la demanda de divorcio y Victoria recibió la notificación. En los documentos incluimos una nota escrita de su puño y letra, donde decía que había abandonado el matrimonio por voluntad propia. También se adjuntaron capturas de pantalla del WhatsApp como pruebas. Mi abogado insistió no solo en el divorcio, sino en la nulidad del matrimonio. Victoria seguía enviando mensajes, pero ya eran como ruido de fondo. Unos meses después, supe que había perdido al bebé. María intentó culparme, diciendo que yo la había llevado a la depresión al abandonarla. Pero fue Victoria quien rompió con su familia, acusándolos de haberla empujado a tener un hijo con Felipe. Parecía que intentaba lavarse las manos, pero yo conocía la verdad. A pesar de todo, seguía buscando dónde estaba, intentando contactarme. Aún creía que yo iba a regresar, pero no pensaba volver a pisar la misma trampa. Y entonces un día entró una videollamada de ella. No sé por qué contesté. Tal vez quise ver en qué se había convertido. Tal vez necesitaba saber si quedaba algo de la mujer que alguna vez amé. Pero cuando la vi, apenas la reconocí, agotada, el rostro envejecido, no solo físicamente, sino por dentro. Se notaba que la culpa y las consecuencias de sus actos la estaban aplastando. Intentó disculparse de inmediato, pero yo no necesitaba sus disculpas. No encendí la cámara menos o quería que viera mi rostro. No quería darle ni una pizca de esperanza. Dejé claro desde el principio que la conversación sería breve. La suma de tus actos define quién eres, le dije con voz firme. Tomaste decisiones sin mí, conscientemente, sabiendo que yo estaba en contra. Confundiste mi amor con sumisión, y eso no se perdona. Tal vez ahora podríamos tener un hijo, pero la paciencia es una virtud, y tú nunca aprendiste a cultivarla. Hice una pausa. Sobre tu madre, María, no está muerta, y dudo que lo esté pronto. Pero te juro algo,
Aun cuando llegue su hora, espero que muera con dolor, y te prometo, volveré solo para escupir sobre su tumba. Tú y ella destruyeron mi matrimonio y cargarán esa culpa hasta el último día de sus vidas. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, y luego añadí, con la misma calma por mi parte, ya estoy saliendo con otra mujer. Pronto te habré olvidado por completo, pero perdonarte, jamás. Hasta mi muerte, nunca. Espero que tu madre muera sin conocer a sus nietos. Cosechas lo que siembras. Yo ya empecé a cosechar lo mío. Tú, lo tuyo. La escuché romper en llanto, pero permanecí indiferente. Fue entonces cuando dijo que los médicos le habían informado que no podría tener hijos nunca más. Durante la operación le habían extirpado el útero, no me lo esperaba. Y siendo sincero, nunca le deseé algo así. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Terminé la llamada sin decir una sola palabra más. Esa fue la última vez que hablé con ella. Ocurrió alrededor del año 2019. Desde entonces vivo en Barcelona. Estoy en proceso de reconstrucción. De esa vida, de esa mujer, de todo. No ha sido fácil, pero era necesario. El divorcio fue tranquilo, quedamos libres. Casi no había nada que dividir. Me asignaron una pensión, debía pagar durante un año y luego, en 2020, el mundo se cerró. Todo se volvió difuso. Los días se mezclaban entre sí y a veces ni siquiera sabía qué estaba pasando realmente. Pero, siendo honesto, ahora ya no importa. Todo parece un recuerdo inventado, como si fuera parte de un libro ajeno, y me gustaría que de verdad lo fuera. Queridos oyentes, déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle like, compartir este episodio y suscribirse.